tomar este tiempo, Pastor Pedro Olvera. Antes que otra cosa, quiero agradecer infinitamente a Dios primeramente y a su vida por hacer este espacio y estar con nosotros. Sin duda alguna ha sido una bendición y de edificación para nuestras vidas. Hay algunas preguntas, Pastor Pedro. Adelante, pastor. Una de ellas, de las preguntas que están aquí mandando, es: la vacuna del COVID-19 junto el nanotatuaje, ¿es la marca de la bestia, pastor? Probablemente. Yo creo que en un porcentaje muy elevado sí lo es. Wow. Sí lo es. ¿Sí? Está, como he mencionado hace unos minutos, el escenario está puesto exactamente para que así se dé. Sí, indudablemente. Por lo tanto, al principio no se le va a llamar o no va a ser específicamente como el 666, sino se va a plantear como algo que va a relacionar a la gente primero para darle confianza para que se lo ponga y después cambiará de nombre. ¿O cómo sería ahí, pastor? Ayúdenos. Exactamente, lo que se está manifestando es que quien lo está promoviendo como la solución al problema actual de la pandemia, lo que implica que la necesidad hará que las personas lo acepten, y la tecnología es tan amplia en los dos aspectos, tanto en el chip como en la nanotecnología, que sin sufrir ningún cambio ya están programados para que se dé lo que se tiene que dar. Por ejemplo, en ambos casos se va con la ubicación de las personas, es decir, el chip y el tatuaje de nanotecnología va directamente con la ubicación de las personas, incluye un GPS, pero también con el control completo de las personas en el aspecto de lo que dice Apocalipsis 13, nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Implica que es la forma de controlar la economía, no solamente de la persona, sino del mundo. Hemos visto el desarrollo de la economía, por supuesto, desde el trueque hasta el momento en que estamos viviendo una sociedad sin dinero, literalmente. Así es. Por ejemplo, hace unos días hablaba con mi hija que radica en Estados Unidos, y al abrir las tiendas la sorpresa de ella fue que ya no aceptan dinero efectivo, que ahora tiene que ser con lo que se llama el sistema CODI, que es a través del celular o en transferencias. Esto ya nos está percibiendo que las formas en que el anticristo controlará al mundo y a la economía es a través de este chip y a través de esta nanotecnología. Ya viene programada para eso. Es impresionante, pastor, porque también por ahí con mi hermana Areli, en donde ella está, pues prácticamente dice que los que piden limosna, ¿sí?, literalmente ya tienen que traer su terminal, la persona que pide limosna, para que le puedan dar y tenga que pasar la tarjeta a la persona y de esa manera recibir lo que esa persona está disponiendo para ellos, ¿verdad? Así es. Pastor, perdón que vuelva a retomar la pregunta. Cuando menciono que la gente lo va a aceptar, no lo va a aceptar como el 666 o como la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia está. Así ¿Hasta es. cuándo se determina que realmente es el 666? Cuando la iglesia ya no está aquí. Sí. Precisamente en el momento en que nosotros nos vamos, entonces ya se descubre toda la verdad de la situación que se está dando, y la gente entonces ya sabrá que lo que la Biblia dice es la verdad y que lo que proclama la iglesia es la verdad. Entonces ellos mismos entenderán que lo que ha pasado es que se han dejado marcar por el enemigo. Perdón, pastor, si esto fuera mañana, es un ejemplo. Si esto el día de mañana amanecemos y dicen, ¿saben qué? Vamos a empezar a implementar este dispositivo o esta forma. Yo como cristiano, sé que todavía no ha venido Cristo, no ha sido el arrebatamiento. ¿Cuál debería ser el consejo que usted nos daría como cristianos, pastor? ¿Me dejo poner eso que mencionamos hace ratos acerca de la vacuna para poder lidiar contra el COVID-19, o hablar del nanotatuaje? ¿Qué me aconsejaría, pastor? ¿O qué aconsejaría la iglesia? Definitivamente no tenemos que aceptarlo. Perfecto. O sea, no tenemos que aceptarlo. Allí ya empezaría lo que es la persecución de la iglesia, que se está perfilando.
En este momento hay un control completo sobre las iglesias al no permitirnos abrirlas, y cuando nos permitan abrirlas tendremos que pasar todo un sistema, le llaman de protocolo, que no es otra cosa más que de un control completo sobre la iglesia misma. Estamos en el umbral de un cambio radical en la vida de la iglesia. Como decíamos hace unos minutos, deseamos que los que hayan estado fríos verdaderamente vuelvan a la presencia y comunión con el Señor. Los que han conocido del Señor y no lo han aceptado, lo acepten, porque pudiera ser, lo decimos nosotros como una posibilidad, pero pudiera ser que el día de mañana empecemos con cambios radicales en torno a la iglesia misma, que se da en todos los países. Ya hay estados de la Unión Americana que están hablando de ese control sobre la iglesia. Hace unos minutos me comunicaba una pastora de Dallas, Texas, que me decía exactamente: pastor, aquí ya nos dijeron que si abrimos las iglesias va a ser con ciertas normas. Ella me las enumeraba y creo que exactamente vamos a estar viviendo ese umbral. No tenemos que dejar marcarnos, porque ya empieza la persecución. Después de esta etapa que estamos viviendo, jamás será lo mismo. Jamás, totalmente. Es un paso gigantesco, Así porque es. muchos creyeron y todavía siguen creyendo hasta ahorita que todavía falta mucho. Así es. Pero este es un paso acelerado, porque la venida de Cristo está a las puertas. Está a la puerta, así es. Gracias, pastor. Ya escuchamos ahí el consejo. Sería bueno tomarlo en cuenta y pedirle siempre a Dios que nos dé la fuerza necesaria, porque esto posiblemente para muchos lo vean como una necesidad y tal vez una forma de que tú quieras aceptar esto que se va a implementar o que nos va a ofrecer el gobierno. Tal vez lo justifiques como algo que lo necesitas, como algo que realmente no tienes otra opción más que aceptarlo. Creo que es importante que nos metamos con Dios y le pidamos a Dios sabiduría para poder resistir a estas decisiones que posiblemente tengamos que ser orillados, ¿sí?, o obligados a quererlas tomar. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es: ¿a qué se refiere el texto bíblico? ¿No pasará esta generación? Lo mencionó hace unos momentos mientras estaba compartiendo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mencionaba que el pueblo de Israel en la Sagrada Escritura tiene tres figuras, que es la vid, la higuera y el olivo. Y cuando Mateo 24 hace alusión al pueblo de Israel como higuera, está hablando exactamente lo que se ha interpretado ya por muchos años, es que la fundación del pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948 corresponde a la señal de la higuera. Y ahí se ha interpretado en cuanto a las generaciones que pudieran ser de 40, de 50, de 60, de 70 y hasta de 80 años. El número máximo que tenemos en la Sagrada Escritura en alusión es que sí, en los más fuertes es con 70, 80 años. Creemos que una generación es de 80 años y se interpreta como el hecho de que no habría de pasar ese tiempo sin que todo eso acontezca. Si es así, la Sagrada Escritura tan perfecta como se ha estado cumpliendo, implicaría que estamos a meses del rapto de la iglesia. Santo Dios. Es cierto que la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día. Así es. Pero La yo le señal. decía yo a alguien, le digo, no es que esté dando una fecha, No. sino que realmente, de acuerdo a ese reloj profético que mencionaba, nos da una idea de realmente cuándo posiblemente podría ser, ¿verdad? Así es, que Pastor Pérez. esta respuesta es impresionante. Sí. Mencionó usted, pastor, hace unos momentos acerca de Israel, del 14 de mayo, pero también esa fecha, hoy en día en Roma va a haber una reunión. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de eso, pastor? Es algo muy diferente a lo de Israel, a lo que sucederá en esa reunión de varios líderes importantes del mundo que se reunirán el 14 de mayo también en Roma. Así es. Quiero usar la palabra con respeto de quienes nos están viendo y que no son cristianos. El líder de la Iglesia Universal, al que le llamamos el Papa, está haciendo una convocatoria a todos los líderes mundiales para hacer un cambio en el rumbo de la humanidad, a lo que él llama, ¿sí?, un nuevo sistema educativo que nos va a llevar a considerar lo que se conoce como un nuevo humanismo.
Ese nuevo humanismo está basado en un control completo sobre la persona. El anhelo de ellos es hablar de un hombre sin enfermedades, de un hombre con inteligencia, de un hombre perfecto, como un preámbulo a lo que se manifestará en el periodo de la gran tribulación. Pero este nuevo humanismo está rompiendo con todos los estándares de lo que estableció el Señor, lo que implica una revelación plena a los proyectos del Señor. El nuevo humanismo habla de un hombre perfecto, pero la perfección solamente puede venir del Señor. Amén. El nuevo humanismo que se proclamará para el 14 de mayo de este año desde la ciudad de Roma no es otra cosa más que una revelación abierta a lo que Dios creó. El nuevo humanismo es crear un hombre perfecto con el que siempre se ha soñado, pero que solo Dios puede hacer. No es el hombre el que lo hará. Y eso es el preámbulo para que el mundo pueda reconocer y aceptar al que será el líder en el tiempo en que la iglesia ya no está. Pastor, se menciona mucho acerca de la educación, de algunos términos o algunas decisiones que se van a tomar. ¿Pudiera ampliarnos un poquito acerca de eso? Creo que también va a tener que ver esta reunión con algunos cambios también educativos. Sí, por supuesto. El mismo Papa llegó a establecer que para educar a un niño se necesita un pueblo. Y en ese concepto, este es un dicho africano, y en ese concepto él está pensando resetear a todo el mundo para establecer nuevos valores que están determinados por la ideología de género, por ejemplo, donde se quebrantan todos los principios que Dios estableció. En esta reunión que se ya estará llevando a cabo, la educación que se planteará no será otra cosa más que establecer nuevos valores, que por supuesto no son valores, son antivalores, pero que desde el Papa se piensan establecer a la humanidad. Entendemos que este es el hombre de alguna manera más influyente del mundo, porque como líder del Vaticano tiene poder político y como líder espiritual de casi 2.000 millones de seres humanos tiene poder espiritual. De allí que exactamente fue escogido para que él, con el poder de convocatoria que tiene, estableciese estos nuevos principios. Se aúna esto el hecho de que este hombre ya tuvo varias pláticas con la otra religión que casi es mundial, la de los musulmanes, habiendo hablado con el líder principal de los maometanos y establecido los principios para la nueva educación, a lo que se conoce como nuevo humanismo. Ok, entonces haga de cuenta que para nosotros los mexicanos apenas vivimos una experiencia como esa que fue revocada, o sea que realmente nadie quiso aceptarla, fue un problema, todo el mundo se estuvo jaloneando, fue noticia nacional, no lo aceptaron. Así pero es. Si el señor del Vaticano dice que se va a hacer y llegan a ese acuerdo, prácticamente aunque mexicanos no queramos y no estemos de acuerdo, se nos va a hacer, a implantar. A implantar. Se va a implantar y es exactamente en el rumbo hacia donde se está moviendo el mundo. Perfecto. Gracias, pastor. Una pregunta más, pastor. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Sin duda alguna, creo que es una respuesta determinante. Yo siento que la persona que escribió esta pregunta quiere hacer ver o su pregunta realmente es si como iglesia vamos a vivir la gran tribulación. Sabemos que no, pero entonces ¿cómo nuestra fe va a ser probada cuando la Biblia menciona que muchos de los cristianos o muchas personas su fe va a ser debilitada? ¿Sí? ¿Será a través de una tribulación o cómo sería ahí, pastor? Bueno, hay 36 versículos en la Sagrada Escritura que establecen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El más emblemático es 1 Tesalonicenses 1:10, que nos habla no solamente del rapto de la iglesia, sino que también nos dice, bueno, se los leo literalmente, es un hermoso versículo. Gracias. Que dice, del cual esperamos del cielo a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, el cual también nos libra de la ira venidera. Esta es la promesa del Señor Jesús directamente en torno a que no habremos de pasar
por la gran tribulación. Dice literalmente, y les leo, es el versículo, se los leo desde el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el más emblemático porque nos habla del rapto y nos habla exactamente de que vamos a ser librados de la ira venidera. No vamos a pasar. ¿Cómo vamos a ser probados? Lo estamos siendo. Creo que este periodo que estamos viviendo es una prueba para la iglesia, porque se están manifestando verdaderamente quien amaba al Señor, que está sufriendo por la iglesia, quien busca al Señor, que ahora sí anhela encontrarse en la iglesia, y a quien le parecen unas vacaciones y está contento de que no se reúna la iglesia. Creo que la depuración más grande de la iglesia se está dando en estos momentos, y es cuando la iglesia está siendo probada. Es cuando la iglesia debería de estar más unida, es cuando la iglesia debería de estar sirviéndole al Señor, y sin embargo vemos a una iglesia escondida. Este es el tiempo de mayor depuración. Qué impresionante, pastor. Yo creo Sí. que muchas iglesias van a dejar de ser después de esta experiencia. Así es. Y muchas llegarán a la conclusión de que podrían ser una iglesia virtual. ¿Sí? Que prácticamente Sí, no hay sí. necesidad de estar en los templos. No, y para ellos esto les ha caído muy bien porque se quitan todo compromiso. Sí, y esta es la mayor depuración. Tenemos que esforzarnos cada día más y más. Pastor, ¿qué nos puede decir referente al 5G? ¿Tiene que ver con el futuro, con el control del nuevo orden mundial y con el anticristo, el 5G? Sí, por supuesto. El 5G es una tecnología que usa un rango superior de ondas que afectan mucho a el ser humano, y que a través de esta tecnología, el 5G es la quinta generación de comunicaciones en la que hemos llegado al nivel máximo de tecnología en cuestión de los teléfonos. El 5G podemos compararlo a una vereda todavía en la versión de la cuarta generación de comunicaciones y a una autopista de 50 carriles, que será la velocidad a la que corran los datos a través de la quinta generación. Esto nos va a mantener un control completo, le llaman casas inteligentes, carros inteligentes. A través de la tecnología de la 5G, los carros podrán manejarse sin chofer, las casas podrán controlarse desde China, una casa en México, a través de la tecnología del 5G, operaciones sin intervención de médicos porque la tecnología las permitirá. Es decir, es un gran avance desde el aspecto tecnológico, pero también es una gran arma del anticristo, porque a través de ella podrá controlar a todos los seres humanos. La cuarta generación de comunicaciones todavía tiene un rango de perfección o de imperfección de 6 metros. Es decir, un GPS siempre estará desfasado en 6 metros. En la quinta generación ya no hay tal desfase, es casi perfecta el control de lo mismo. Va a ser empleada por el anticristo para el control de la humanidad. Es el medio que el anticristo estará creando o estará usando, porque ya la quinta generación está latente. Ya hay países como Corea, China y el mismo Estados Unidos que están disputando la supremacía de la misma. Se dice que México ya tiene las antenas de la quinta generación y que de alguna manera de esta pandemia saldremos ya siendo o usando 100% la quinta generación. Sí es un arma o instrumento en las manos de Satanás, y es una tecnología que ha avanzado mucho. Así como el dinero ha tenido generaciones, la tecnología ha tenido generaciones, y esta es una, la quinta G, que es la generación de último momento para el control completo del mundo. Gracias, pastor. Si alguien por ahí me apoya con otro micrófono, para que creo que por ahí no está dando problemas el micrófono del pastor Pedro, para poder corregir ese error. Gracias. Es impresionante, pastor, todo lo que estamos escuchando. Otra pregunta más, pastor. ¿El dinero dejará de valer? ¿Sí? Ahí está esa duda todavía por ahí. Por ejemplo, yo tengo 1,000 pesos y que mañana me digan, ¿sabe qué, pastor? Ya no vale sus 1,000 pesos, ya ese dinero no sirve. ¿Cómo será eso, pastor? ¿O a qué se refiere?
Tanto como dejar de valer el dinero momentáneamente no lo hará, sí, porque es exactamente el sistema con el cual… Acérquese el micrófono. Sí, pastor. es el sistema con el cual los hombres podemos comprar y vender. Lo que sí será un dinero virtual como el que ya estamos teniendo. Ok. Sí, pero siempre tendrá su valor. De hecho, el valor del dinero es lo que le da el poder a los países. Y mientras existe el dinero, los países seguirán teniendo el poder. Es la forma en que se puede hablar de un poder. El dinero es el poder. Ok, por ejemplo, yo tengo esos 1,000 pesos, ya sea en el banco o guardados, pero yo no los voy a poder usar porque no es un dinero virtual. Entonces yo tengo que llevarlo o a hacer esa transferencia a convertir mi dinero virtual. Así es. Así es. Sí, sí, lo que dejará de valer es el dinero físico, pero tendrá su valor virtual. Siempre Perfecto. lo tendrá. El dinero físico dejará de ser y ya lo está haciendo. Desde hace años, cuando nuestros empleados y obreros empezaron a recibir el pago de sus honorarios a través de nóminas o de tarjetas, el dinero empezó a dejar o a ser desfasado. Les digo, también como la tecnología, también el dinero tiene 5 generaciones y estamos en una sociedad sin dinero físico. No, y ahorita con esta situación de la pandemia, prácticamente si quiere uno pagar colegiatura, tiene que ser por transferencia. O sea, literalmente esta situación que está de contingencia, literalmente nos está moviendo a que si no sabíamos hacer todo. pagos de transferencia, tengamos que aprender a hacerlo. Así es, todo lo está moviendo. Perfecto. La última pregunta, pastor, alguien menciona, y esta pregunta fue de la semana pasada, ya no la mencionamos, y esta pregunta es, si los sellos, las copas y las trompetas son juicios, ¿por qué tienen diferentes nombres? Bien, los sellos se empiezan a mencionar desde el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando se ve un libro, ¿sí?, sellado que nadie puede abrir, y allí es donde se encuentra el Cordero. En el primer siglo, los contratos se hacían a través de un libro o que era como un pergamino, un rollo, y sellado con un sello, y solo el dueño tenía autoridad para abrir ese contrato. Lo que vemos en el capítulo 5 es la autoridad del Señor Jesucristo sobre la vida del hombre. Entonces los sellos corresponden a la autoridad del Señor Jesucristo. Las trompetas siempre han servido como un instrumento de proclamación para la guerra, proclamación para la victoria, y cuando Dios usa las trompetas para anunciar los juicios, es porque las trompetas es la proclamación de la verdad divina. Ellas demuestran exactamente que todo lo que Dios había dicho es verdad, y el propósito de las trompetas es proclamar el evangelio del Señor. Culminan, por ejemplo, diciendo que ni aún así los hombres se arrepintieron de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios los está usando. Y al final, lo que son las 7 copas de Apocalipsis 15 hablan de la ira de Dios. Entonces es autoridad, proclamación y la ira. Eso es el símbolo de los 21 juicios apocalípticos: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, la ira de Dios. Así es, gracias, pastor. Una pregunta, y creo que esa es personal, pastor. La naturaleza, ¿qué nos puede decir de ello? Yo siento que todo lo que estamos viviendo ahora se enfoca un poco a la política, al gobierno de lo que hemos estado hablando, pero en la naturaleza ¿habrá alguna señal? Nos ha sorprendido en Monterrey cómo viene un fuerte viento y voltea 3 trailers, aquí en Pachuca la inundación de hace 8 días. ¿Qué nos podría decir acerca de la naturaleza? Porque sin duda alguna también la naturaleza está dando sus señales. Así es. Pablo habla en el capítulo 8 del libro de Romanos, ¿sí?, que la naturaleza gime a una, esperando ella misma ser liberada. Los hombres tuvimos el problema de haber devastado totalmente la creación del Señor, y las manifestaciones que menciona el pastor Pedro no es otra cosa más que el gemir de la creación de Dios, esperando ella misma ser liberada. Es Romanos 8 el que habla sobre ese particular. Y decía yo la semana pasada, todo lo que vemos es la voz de Dios.
No solamente estamos hablando de la inundación, de los tornados que se han manifestado tan fuertes, están los temblores, está la luna, están las erupciones de los volcanes. Todo ello es la manifestación de la creación de Dios anhelando la manifestación del Señor. Porque la creación misma, dice Pablo, gime a una, esperando ella misma ser liberada. Es la voz de Dios en la creación la que ya anhela la manifestación del Señor Jesucristo. Hasta la creación anhela la manifestación del Señor Jesucristo, lo que nosotros como iglesia también debiéramos de estar anhelando. Recuerden la frase final de Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar, y yo creo que más de uno de los que están ahí en casa, todo esto les hace reflexionar.